Dios, tuya es la venganza, pero utilízame a mí como instrumento. Probablemente son las palabras que hemos utilizado frente a una situación indignante. Y es válido que las injusticias nos acaloren. Sin embargo, ¿Dios nos prohíbe intervenir en estas situaciones? ¿Cuáles son los límites o las recomendaciones al actuar en estos casos? ¿Será que incluso los errores pueden ser material para un restablecimiento? En este episodio, meditaremos en un capítulo intenso en la vida de Moisés. Reflexionaremos sobre las reacciones frente a las injusticias y descubriremos que Dios incluso usa nuestros métodos fallidos para enseñarnos grandes lecciones. Hola, bienvenido a un nuevo repaso de la lección de escuela sabática para jóvenes. Qué gusto encontrarnos en esta nueva temporada. Y aquí, en este canal, disfrutaremos de cada lección que desarrollaremos en el transcurso de estas semanas. La temporada lleva por título El libro de Éxodo. Y la verdad me sorprende bastante esta oportunidad para estudiar desde el primer hasta el último capítulo de este libro muy interesante. Pero nos preguntamos, ¿acaso estudiar el libro de Éxodo suma para mi vida? Déjame decirte que sí, porque aquí vamos a encontrar a un Dios en acción, que está dispuesto a libertarnos y ayudarnos a vivir como realmente se debe, acompañarnos en medio de la adversidad y estar a nuestro lado en medio del desierto de la vida para llevarnos a un lugar mejor. Este viaje será maravilloso. Por esa razón quiero invitarte a suscribirte a ese canal. Si tú has encontrado este contenido, déjame decirte que no es coincidencia ni casualidad. A través de estos materiales, nosotros nos vamos a apoyar juntos en el transcurso de esta temporada, con ideas, ciertos enfoques y un plus que mencionaré en el transcurso de este episodio. Por cierto, no olvides activar la campanita para ser de los primeros en conocer este contenido ni bien ya esté disponible. Además, invitarte a compartir el enlace de este canal con tus amigos o decirles que puedan buscar en la plataforma como Lección Joven Marco Paisic y de esta manera conocer estos materiales que son preparados con mucho cariño. Muy bien, el tema para esta semana lleva por título Con tus propios métodos. ¿Será que las iniciativas no son una buena idea después de todo? ¿Cómo reaccionar frente a las injusticias? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o actuamos? Dios, ¿puede utilizar nuestros errores para reescribir nuestra historia? Estas y otras preguntas encuentran respuesta en el estudio para esta semana, que nos ha invitado a estudiar Éxodo capítulo 2. En esta porción de la Biblia nosotros encontramos un suceso muy intenso en la vida de Moisés. Por eso me gustaría leer contigo los versículos del 12 hasta el 14. Leamos juntos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Encontramos a un Moisés adulto, más madurito, ya preparado, alrededor de unos 40 años. Un Moisés que había recibido una educación de calidad en las mejores universidades de Egipto, formado para ser un líder y con muchas cualidades y habilidades que lo perfilaban para un futuro maravilloso. Sin embargo, el tiempo que pasó con su madre biológica, con Jocabet, fue suficiente para colocar en su mente que su verdadero propósito trascendía un palacio y funciones reales. Él había sido llamado para un plan especial. Encontramos en la porción de la Biblia que hemos estudiado un momento muy intenso, la verdad. Los versículos que leímos son el clímax de esta escena. Moisés sabía cuál era su llamado. Y frente a este escenario de injusticia,
Probablemente vio su momento y tomó la decisión de probar su método y hacer justicia con sus propias manos para iniciar un cambio. Actuó con impulso, con cólera, y fue algo premeditado porque Moisés se fijó de que no haya nadie y ¡zas! Sin embargo, esta decisión no resultó del todo bien. Cuando vamos leyendo el capítulo 2 y nos encontramos en estos versículos donde un hebreo le responde a Moisés y le dice, tú me vas a hacer lo mismo que hiciste con ese egipcio, me vas a matar. Uf, tremenda papeada que le dan a Moisés. Lo quemaron, le tiraron dedo, lo vendieron. Y la verdad que esto resulta demasiado decepcionante. Los hebreos en ese momento no reconocían a Moisés como parte de los suyos. Así que aquel método que había utilizado no fue el más conveniente. Lo que había hecho era considerada una traición política y social. Y a pesar de haber sido criado en el palacio real y tener privilegios, lo que él había hecho tendría graves consecuencias. Así que huyó y tuvo que salir de Egipto con dirección al desierto. De príncipe egipcio a ser un hebreo traidor perseguido. Pero podríamos caer en la tentación de pensar, Lo que hizo lo llevó a ser el personaje que hoy conocemos. Fue un efecto mariposa. La acción tuvo consecuencias y lo llevaron hasta ese punto. déjame decirte que no. Con Dios no van esto de efectos mariposa y de que tuvo que pasar esto para que se llegue a tal punto. Dios no planeó el pecado, pero sí está dispuesto a redimir las decisiones equivocadas que muchas veces tomamos. Allí, en el desierto, Moisés tuvo una experiencia de otro nivel que le reseteó la cabeza y lo preparó mejor para ese propósito al que fue llamado. La verdad que una escena muy intensa en la vida de Moisés. Se podría decir en este punto, Pero él trató de ayudar, él trató de actuar y no resultó tan bien. Lo mejor es quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada. ¿esto es acaso lo que Dios desea para sus hijos? Amigos, Dios nos indica muy claro y en diversos textos de la Biblia que tenemos el deber de levantar la voz por los que no tienen voz, a defender a quienes son oprimidos y denunciar aquellos actos que están dañando la integridad de alguien. La indiferencia no es una vía correcta. Por el contrario, ser agentes de cambio nos lleva a actuar y luchar por las personas más vulnerables. Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero también un Dios de justicia. Sin embargo, estas acciones, por más buenas que parezcan, pero cargadas de impulsividad, imprudencia e ignorando las recomendaciones que Él nos brinda, resultan en la mayoría de casos como algo fatal. El remedio peor que la enfermedad, no solo alterando la situación, sino perjudicando incluso peor a la persona que intentamos ayudar. Encontramos muchos casos de quienes intentaron colocar sus propios métodos y solucionar las cosas, pero no resultaron tan bien que digamos. Los hijos de Jacob, que frente a una situación indignante desataron un baño de sangre y un conflicto mayor. O Pedro, con su impulsividad, tratando de defender y cambiar los planes, volando la oreja a diestra y siniestra. Pero no fue el camino ideal. Cuando Dios tiene un plan, Él no lo encarga y se va. Somos nosotros quien tenemos impaciencia y queremos actuar rápido y tratamos de utilizar nuestros propios métodos para darle una ayuda o tratar de agilizar las cosas. Casos como los de Jacob y su madre, pretendiendo sacar una ventaja en la primogenitura, pero resultó en un gran problema que llevó Jacob durante muchos años. O el caso más recordado para muchos, el de Abraham, Sara y Agar, que se dio con el propósito inicial de querer ayudar a cumplir esta promesa de descendencia, pero terminó en un drama familiar más grande. Te cuento algo. En lo personal, me gusta creer en un Dios que tiene un plan especial para cada uno de nosotros y está dispuesto a escuchar nuestras sugerencias o conocer cuál es la forma en la que nosotros lo abordaríamos. Sin embargo, el plan
es de Él. Y a pesar de que las situaciones no resulten como yo quiero o se desarrollen de la forma en la que me gustaría, esto no limita o anula mi responsabilidad de actuar frente a las injusticias. No por impulso, no por imprudencia y ni con malicia, sino motivados por hacer justicia tal y como Dios nos invita. Funar a Moisés por lo que pasó no creo que resulte en un aprendizaje enriquecedor para nuestra vida. Somos humanos y tenemos la libertad de decidir. No somos robots. Podemos elegir si seguir el plan de Dios o tomar nuestras propias decisiones. Y muchas veces con el afán de que las cosas salgan como yo quiero o no tener que esperar los tiempos adecuados que Dios en su infinita sabiduría conoce, optamos por hacer lo que nos viene en gana. Sin embargo, tenemos que recordar confiar en Dios en todo momento. Y a pesar de que hacer eso pueda generar preguntas, incógnitas en nuestro interior, no olvidar de que Jesús promete responder todas y cada una de ellas en la eternidad. Y hablando de Jesús, la lección de esta semana nos muestra una perspectiva muy interesante de su vida. Y me gustaría abrir un paréntesis, porque en diversos estudios o presentaciones teológicas se presenta un paralelismo entre Moisés y Cristo. Y me imagino que en el transcurso de las próximas ediciones es probable que estudiemos estos puntos también. Volviendo al tema, Cristo nos da un gran ejemplo de obediencia y humildad a Dios. Él en diversas ocasiones pudo actuar como le hubiese dado la gana, respondiendo a los fariseos, a los políticos y a diversas personas. Sin embargo, él siguió un plan establecido. Incluso la escena en la que Satanás lo tienta diciéndole, bueno, convierte estos panes porque tienes poder. Y sí, había hambre y probablemente hubiese sido una buena alternativa. Pero Jesús decidió no hacer las cosas de forma independiente. Por el contrario, seguir el plan establecido. Y esa era la voluntad de su Padre. Cristo nos muestra que no se trata de depender de nuestras propias habilidades, sino esperar en Dios y actuar conforme a lo que Él nos indica en su palabra. No consiste en ser un robot, pero sí de utilizar nuestra libertad con prudencia y obediencia, sabiendo que los resultados serán mejor para nuestra vida. Tenemos la libertad para elegir, para actuar, pero al mismo tiempo tenemos la debilidad de hacerlo por impulso o por cólera. Siempre será una buena opción seguir las indicaciones progresivas que Dios nos da, escuchar su voz cada día y seguir las recomendaciones que Él nos presenta a través de su palabra. Al leer esta lección, nos podemos preguntar, ¿cuál es la aplicación para mi vida? ¿En qué me suma esto? 2 puntos. Entender que frente a una injusticia, actuar de forma precipitada, prepotente, por impulso, no va a resultar para bien. Nos puede perjudicar o incluso perjudicar a la persona que deseamos ayudar. Dios nos invita a practicar la justicia, sí, a no callarnos, a defender, a denunciar, pero hacerlo de forma prudente, midiendo el riesgo y confiando en su voluntad y los métodos que vaya a utilizar. Recordemos que Dios siempre nos responde, a veces con un sí, a veces con un no, o en otras situaciones con una espera. Y el otro punto que realmente llamó mi atención es que Dios, a pesar de los errores y nuestras metidas de pata, de las formas en las que, bueno, nosotros a veces queremos hacer las cosas, si volvemos a Él y reconocemos en que nuestras acciones no fueron las más adecuadas, Él puede utilizar incluso aquello en que fallamos para nuestro restablecimiento, como parte de nuestra nueva historia. Y esto es fantástico. Moisés se equivocó, ¿sí? Actuó de forma precipitada, impulsiva, sí. Pero Dios no lo abandonó. Estuvo dispuesto a ayudarlo, a transformarlo y hacer de esa persona un referente para toda una nación y un guía
en medio de un viaje muy complicado. Hoy podemos tomar todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones, nuestros desaciertos y entregarlas a Dios. Colocar todo eso en sus manos y que nos ayude a empezar nuevamente, renovando todo nuestro corazón. Esta semana, ¿por qué no visitar o llamar a aquel amigo o aquella amiga que sabemos que no tomó las decisiones correctas, pero aún en medio de esa situación desafortunada, recordarle que Dios no la abandona y que por el contrario puede utilizar todos nuestros errores para escribir un mejor capítulo en nuestra vida? ¿Te parece si oramos? Pidiéndole a Dios que nos permita confiar más en Él, actuar con justicia y compartir a otros que Dios está dispuesto a ayudarlos. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor porque nos permites disfrutar de esta nueva temporada. El tema para esta edición ha sido muy bueno. Comprender que no estamos aquí para quedarnos de brazos cruzados frente a las injusticias, pero sí actuar con responsabilidad y con prudencia. Y lo más hermoso es que tú nos ofreces una oportunidad para comenzar todo de nuevo. Gracias Señor por ello y motívanos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por ver este video. Sin duda, este tema estuvo maravilloso. Espero que este contenido haya sido de apoyo para ti. Invitarte a que te suscribas si aún no lo has hecho, porque durante toda esta temporada vamos a compartir este contenido. Un gran abrazo para ti. Y antes de terminar, allí abajito en la descripción estoy colocando un microbosquejo. Te puede resultar útil si esta semana te toca desarrollar el tema para tu grupo de estudio. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.